Buenas noches. Este es un video tutorial de solución de problemas de optimización utilizando GAMS. Para este problema vamos a utilizar este PDF que trata sobre despacho económico en una planta de generación térmica. Para aquellos que no estén muy familiarizados con este tipo de temas, el despacho económico trata de cuánto debe generar cada planta térmica para atender la demanda. Entonces, este tipo de problema es multiobjetivo. Ya vamos a ver qué significa esto. Bueno, aquí la idea es, por un lado, minimizar los costos que cuesta, digamos, atender pues la demanda, ¿no? Y también minimizar las emisiones que producen pues la utilización de los combustibles fósiles. Por lo tanto, acá tendremos nuestra primera función objetivo, que trata de minimizar los costos. Estos coeficientes constantes son los coeficientes asociados a los costos. Incluyen costos variables, costos fijos y algunos costos técnicos. Por otra parte, tenemos los costos, la función de emisión, que tiene acá estas letras griegas, las cuales tienen los coeficientes de pues, la generación que se utilice. Depende, digamos, del tipo de material y esas cosas. Nuestra siguiente ecuación involucra el balance de potencia activa, que aquí lo tienen como restricción, donde nos muestra que la potencia generada de menos la potencia demandada y menos las pérdidas en las líneas de transmisión debe ser igual a cero. Y finalmente nos muestran cómo se calculan las pérdidas asociadas a las líneas de transmisión. Tenemos generador de un nodo, generador del otro nodo y unos coeficientes que los vamos a encontrar al final del documento. Nosotros vamos a utilizar 10 unidades generadoras, por lo tanto nuestra tabla va a ser de 10 por 10. Listo. También vamos a tener las variables que están asociadas, digamos que a las funciones, van a ser la variable del costo, la variable de las emisiones totales, obviamente la potencia generada y nuestras pérdidas en las líneas. Finalmente vamos a tener las restricciones para las potencias, que van a estar dadas en esta no es, en esta tabla de acá. Tenemos las características de cada uno de los generadores. Ya vamos, digamos, aquí a GAMS, cerrar. Ese código obviamente yo ya lo tengo implementado, pero pues vamos a explicar cómo se implementa de nuevo. Bueno, primero vamos a empezar con un conjunto. Ese conjunto va a ser el conjunto de los generadores. Van a ir desde el generador 1 hasta el generador número 10. Vamos a tener también en el PDF, nos muestran aquí en las tablas de solución, nos muestran que la demanda es de 2000 megavatios. Los 2000. Vamos acá a ingresar las tablas, las dos tablas que nos muestran en el PDF. Tenemos la tabla A, las características de los generadores, que tiene todos los coeficientes y tiene las potencias mínimas y máximas de cada generador.
Voy a colocar gen, ya que depende de los generadores. Y el asterisco es para que pueda tomar alguno de estos valores. Esta tabla yo ya la tengo hecha, digamos que para no transcribirla. A continuación seguiría la tabla de las pérdidas en las líneas de transmisión. Algo importante a resaltar, estamos a estar relacionando generadores, por lo tanto, ya no utilizaremos este símbolo, sino utilizaremos este otro. ¿Cuál es el problema? Cuando vayamos a resolver las ecuaciones, GAPS nos va a arrojar un error. Por lo tanto, debemos de, por decirlo así, duplicar el conjunto. Entonces colocamos esta parte de acá. El conjunto generador lo duplica como un generador X. Listo. Después vendrían las variables. Habíamos nombrado la variable de costos totales, emisiones totales, las pérdidas y nuestra potencia como tal, que depende de los generadores. Seguirían las ecuaciones. Vamos a colocar las ecuaciones que nos aparecen en el PDF. Que son 4. Está la de la ecuación de los costos, de las emisiones, de las pérdidas y el balance de potencias. Estas ecuaciones yo pues, ya las tengo acá escritas. Le puede colocar acá ecuación número 1, también le podemos colocar costo P de producción, o como gusten. La idea ahora es pues escribirlas. Entonces aquí como ejemplo voy a colocar digamos la ecuación de balance, que es la ecuación número 3. Nos dice que la suma de mi generador de la potencia generada pasando esto al otro lado quedaría positivo, por lo tanto tendríamos que es igual a la carga load más las pérdidas en las líneas, que sería esta parte de acá, L. En verdad no importa si es mayúscula o minúscula. Bueno, esa era para, digamos, escribir la ecuación número 3. Las otras ecuaciones yo ya las tengo acá implementadas. En esta parte de acá incluyo la restricción que se nos mostraba en el PDF, esta de acá, en donde la P de I, que en nuestro caso es gen, tiene que estar entre unos límites, límite inferior y superior. Esto va a depender de cada unidad generadora. Por lo tanto, la potencia menor de nuestras unidades generadoras deben ser igual a, nos remitimos a la tabla, donde dice potencia mínima y potencia máxima. El conjunto de generadores, coma, y el parámetro que le vamos a asociar. Lo mismo hacemos con la máxima, que sería up.
Después de las ecuaciones, iría como tal, la resolución del modelo. Modelo M. Vamos a guardar este ahorita como ejemplo. Resuelva todas las ecuaciones. Solucioneme ejemplo usando MLP. Podríamos usar un NLP, que solo sería por el balance de potencias, pero debido a el seno y la exponencial debemos usar el de NLP. Y aquí es donde viene la parte del multiobjetivo. Me voy a remitir a las gráficas que presentan. Del Pareto. Estando acá, vemos una especie de gráfica que nos muestra todas las mejores opciones, por decirlo así, en donde si tenemos, digamos, las mayores emisiones, vamos a tener los menores costos asociados a la generación. Y si nos vamos al otro extremo, para minimizar las emisiones, tenemos que nos va a costar un poco más. La idea es minimizar ambas y, en cierta manera, obtener entre estos puntos que están acá un equilibrio entre emisiones y costos. Acá podemos empezar minimizando, por ejemplo, los costos. Minimíceme TC. ¿Qué pasa? Si nosotros minimizamos TC, que es los costos, este será el costo, digamos que inferior, pero este a la vez involucra que vamos a tener las mayores emisiones. Por lo tanto, vamos a transcribir esa parte creando, digamos que dos parámetros, que son estos de acá, a la vez de un contador para que nos vaya contando el loop que vamos a aplicar. Vamos a este punto y coma. Listo. Entonces, en esta parte vamos a colocar uno de nuestros parámetros. Se lo vamos a asociar a los costos mínimos y máximos y a las emisiones mínimas y máximas. Esta parte del código ya está acá. Entonces voy a copiar y pegar. Como vemos, si minimizamos los costos, vamos a tener las mayores emisiones y los menores costos. Asimismo va a pasar con las emisiones. Si minimizamos las emisiones, estaríamos por esta parte, vamos a tener los costos más altos, max TC. A continuación vendría como tal el loop, que es el que nos permite resolver multiobjetivo. ¿Cuál es la idea? Que digamos que nuestras iteraciones, que van a ser el contador, nos guarde en un escalar un barrido que vamos a realizar desde los mínimos hasta los máximos de las emisiones, por decirlo así. Se puede hacer este procedimiento con cualquiera de las dos funciones objetivas. En este caso se escogió la primera. Perdón, se escoge la segunda función objetivo, en donde la idea fundamental es que me minimice, que digamos que encuentre el valor mínimo para las emisiones. Después de haber hecho, digamos que nuestra primera iteración, por decirlo así. Por lo tanto, tendríamos ya estos extremos calculados. Entonces, el programa que va a hacer va a calcular el mínimo y después le va a asociar el costo de producción máximo. Mínimas emisiones, que sería esta parte de acá, y va a asociarle un costo máximo. Y va a empezar a hacer eso 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número de contador que nosotros le pongamos. Como había mencionado, este tipo de barrido va en un escalar, por lo tanto tenemos que crear aquí el escalar. Escalares.
lim. ¿Listo? También había mencionado anteriormente que, digamos, podríamos hacer esto tanto para la función objetivo uno como para la función objetivo 2. En este caso se escogió la 2. Y como me va a hacer un barrido, seleccionamos este dato de acá, lo adicionamos a las emisiones máximas, por lo tanto el programa va a empezar en verdad desde las emisiones máximas y va a ir recorriendo estas partes. Cuando nosotros empezamos con las emisiones máximas, vamos a tener los costos mínimos. ¿Esto qué significa? Que debemos minimizar los costos. Finalmente, vamos a guardar estas variables en TC y TE y en esta parte de acá las vamos a mostrar. Las últimas tres líneas de código son estas de acá. Vamos a mostrar el parámetro que va a guardar estos datos. Vamos a ejecutar este programa para que pase de GAMS a un GDX. Voy a colocar ejemplo. Y después de este GDX, vamos a pasar a un archivo de Excel para observar esta gráfica de Pareto de acá. Acá creo que me faltó. Ah, no, aquí está. Listo. Entonces, vamos a guardar. Y abrir. Ejemplo. Guardar. Vamos a correr el programa. Dice que hay un error. Ah, claro, no le cambié el nombre. Ejemplo. El mismo F9. Error. También ejemplo. Vemos que aquí va el nombre de nuestro archivo. Aquí ya se está guardando. Falta que nos exporte el archivo de Excel. Y pues ver acá como tal el resultado. Esta es la primera vez que ejecuto un código en GAMS. Por lo tanto, se demora, digamos que bastante. Y vamos a tener aquí, esta parte de acá. Digamos que estos van a ser todos los datos que vamos a guardar en nuestra gráfica. El programa como va a seguir solucionando. Nosotros podemos ponerle un límite, digamos, para las emisiones totales. Vemos que aquí en la gráfica más o menos llegan hasta 4300. Por lo tanto, podemos decirle al programa, acá puede ser, que nuestras emisiones totales tengan un límite superior de 4300. Ejecutamos.
Y acá vemos que el límite superior va a ser de 4300. Por lo tanto, vamos a tener una mejor resolución a la hora de obtener la gráfica de Pareto. Voy a intercambiar estas columnas. Y vamos a obtener finalmente la gráfica. Podemos acá hacer una breve comparación. Podemos ver en nuestros datos que las emisiones mínimas están en 3.932. Por eso nuestro gráfico en los datos de los costos nos va a mostrar un número superior a este de acá. También podemos buscar en la tabla de resultados cuál es el mejor que ellos escogieron. Podemos irnos, por ejemplo, a esta. Dice que el resultado está en 41.24, 41.06, 41.25. Vamos a ver si nos muestra ambos. Mostrar valor en X también. $41.25 y 113. 113 está un poquito desfasado. Tal vez si tomamos el contador hasta un número más grande podemos obtener un resultado más próximo al que obtienen ellos en el PDF. Listo, entonces digamos que otra manera para no depender del ojo y de los resultados que muestran en el PDF es aplicando una especie de ecuación que básicamente es obtener el número máximo. ¿Ah? Ayuda. ¿Ah? Vamos a empezar el número máximo de todos nuestros datos, vamos a fijarlos. Vamos a hacer una especie de delta. Fijar con F4. Menos el dato que estamos nosotros analizando. Sobre, vamos a escoger ahora el máximo de todos estos datos. Menos a fijarlos otra vez. Menos el mínimo de nuestros datos. Los fijamos con F4. Enter. Vamos a obtener números del 0 al 1 que nos muestran más o menos el grado de éxito en cada una de las iteraciones. Vamos a hacer lo mismo
con nuestros costos. Veamos B por C. Vamos a decir que escoja el mínimo de todos estos datos. De estos datos. Lo tengo acá mejor explicado. Se me olvidó esta partecita. Así, este es mínimo de todos estos datos. Acá al parecer hay un error. Me olvidó fijar este número. Bueno, mejor explicamos con este. Hacemos la función, hacemos esta otra función, minimizamos, hallamos el mínimo valor de estos y finalmente hallamos el máximo. Esta parte básicamente, ¿qué hace? Nos muestra digamos que maximiza la satisfacción o minimiza la insatisfacción. Así, digamos, obtenemos este punto de acá, 0.58, que va a ser el asociado a estos costos y a estas emisiones totales. Podemos observar este punto de acá. Y pues ya digamos, ellos en este programa, debido a que obviamente digamos que es más sofisticado, van a obtener mejores resultados. Pero pues digamos que esta también es una muy buena aproximación para obtener finalmente los datos de costos y de emisiones totales. Y eso sería todo. Muchas gracias.